Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de el crecimiento y el decrecimiento en las sucesiones y cómo esto nos puede ayudar a determinar la convergencia. Entonces, para este video traje estas figuritas en donde tenemos unas sucesiones. Entonces, los puntos rojos acá nos representan la sucesión 2 a la n, ¿listo? Vemos que tiene un comportamiento creciente, ¿cierto? Y también está la la sucesión menos 2 tercios y todo eso a la n, menos 2.3, perdón, y todo eso a la n. ¿Listo? Entonces vemos que el comportamiento de esta función es diferente porque es como si también creciera, pero se turna y con unos valores decrece y con otros valores efectivamente crece. ¿Listo? Pero entonces está abajo y está arriba. Esta sucesión la podríamos representar como la función 2 a la x, pero esta sí no la podemos ver como la función menos 2 tercios a la x, porque entonces, por ejemplo, uno de estos resultados sería cuál es la raíz cuadrada de menos 2 tercios, y como es un número negativo, esto no se puede. Entonces todos los n's que sean aquí 1 sobre un número par van a tener problemas de dominio, ¿cierto? Y entonces lo mejor es representarla como una sucesión, como puntos. Bueno, por este lado tenemos la sucesión 0.6 a la n, que vemos que es decreciente, ¿listo? Y también tenemos la sucesión menos 0.5 y todo eso a la n, que vemos un comportamiento similar a lo que hablábamos de esta función azul, de esta sucesión azul. Y es que también es decreciente, pero se turna para hacerlo unos valores positivos y otros con valores negativos. Y de igual manera con esta no podríamos nosotros verla como una función, mientras que esta sí, y esta pues porque tiene muchos problemas de dominio, ¿no? Cuando este exponente sea 1 sobre un número par, no lo vamos a poder tener. Ok, si se dan cuenta, todas estas sucesiones hacen parte de una familia que podemos llamar la sucesión, cambiamos de color, esta familia es la sucesión a sub n, que es igual a la sucesión llamada, digamos, un número r elevado a la n. ¿Listo? Y vamos a ver que tiene un comportamiento diferente dependiendo de en qué rango de valores se encuentra R. ¿Listo? Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Qué sucede si R vale 1? ¿Cuánto es 1 a la n? Entonces pues ahí nosotros esperamos encontrarnos, ¿no? Punto siempre en 1. ¿Cómo es la sucesión 0 a la n? Bueno, como estamos hablando desde 1, entonces es el mismo eje n, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de que este eje de acá es n y este acá viene a ser a sub n. Lo mismo, este eje de acá sería n y este aquí sería a sub n. Ok, y si tenemos menos 1 a la n, entonces vamos a tener un valor acá, otro valor acá, otro valor acá, otro valor acá y otro valor acá, ¿cierto? Y entonces, ¿qué estamos viendo? Vamos a dividirlo en rangos. Entonces, la pregunta es, ¿para qué R converge R a la N? Bueno, y no le estaremos dedicando tiempo a esta sucesión si no fuera importante. Bueno, entonces, vamos a mirar qué sucede cuando R es mayor que 1. ¿Qué sucede cuando R es igual a 1? ¿Listo? ¿Qué sucede cuando R está entre 0 y 1? Ahora, ¿qué va a suceder cuando R está entre menos 1 y 0? Bueno, y aquí me faltó cuando R es igual a 0, ¿cierto? Entonces, más bien, dejémosla arriba. ¿Qué sucede cuando R es igual a 0? ¿Y qué sucede cuando R está entre menos 1 y 0? ¿Y qué sucede cuando R es menor que menos 1? ¿Ok? Entonces, cuando R es mayor que 1, vemos este caso de 2 a la n, ¿cierto? Y lo que vemos es que la serie diverge.
Ok, cuando es r igual a 1, pues siempre tiene el mismo valor, o sea, es una constante. Esto es obvio que aquí la sucesión converge y converge ese mismo valor, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando r está entre 0 y 1? Entonces este es el caso de 0.6 a la n, ¿cierto? Y vemos que converge y converge a 0. Ok. ¿Qué sucede cuando r es igual a 0? Entonces se mantiene en el eje, ¿cierto? También hablamos de una convergencia. Y aquí, entonces, cuando r está entre menos 1 y 0, vengan, aquí me faltó otro caso, r igual a menos 1, ¿cierto? Bueno, cuando r está entre menos 1 y 0, es este caso menos 0.5, vemos que ella sube, baja, pero al final converge, ¿cierto? Ok. ¿Y qué pasa cuando r es igual a menos 1? Diverge, ¿cierto? Porque aquí es arriba, abajo, no nos sirve, esa diverge. Y cuando r es menor que menos 1 es el caso de menos 2/3, que vemos que sí, sube y baja, pero cuando vamos al infinito toma valores que se van alejando, ¿cierto? Entonces en este caso hablamos de que nuestra serie también diverge. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que R converge, bueno, que la sucesión converge para cuando R pertenece al intervalo que está entre ¿dónde? Entonces, tenemos a menos 1 abierto porque no podemos incluir menos 1, pero tenemos que incluir todo lo que está entre menos 1, 0, 0 y 1 y 1. O sea, R tiene que estar entre este intervalo. ¿Listo? Entonces, bueno, y ahora lo otro que nos podríamos preguntar es a qué valor llegamos, ¿cierto? Ok, entonces pues si R es 1, pues llegamos a 1, si R es 0, llegamos a 0, pero concentrémonos en estos casos. Este aquí que converge, este de acá que converge y este aquí que converge, y todos convergen al mismo valor. Eso quiere decir que si tenemos que evaluar el límite de cuando n tiende al infinito de r a la n, eso va a ser igual a 0 si tenemos que r está entre menos 1 y 1, ¿cierto? Y va a valer infinito, ¿cierto? Si, ¿qué sucede, no? Entonces si tenemos que r es mayor que 1, si r es menor que menos 1, y vamos a tener que este límite no va a existir, ¿cierto? O bueno, va a ser 1 si r es igual a 1 y no existe si r es no existe si r es igual a menos 1. ¿Listo? Y ahí ya tendríamos entonces nosotros todos los casos. Pero entonces yo quiero que miremos algo bastante interesante y es ver que, por ejemplo, esta función de aquí roja, ¿cierto? Es una función creciente, ¿cierto? Esta acá es creciente. Del azul no podemos decir nada, ¿cierto? Porque acá crece y acá decrece, eso no es nada. De esta verde podemos decir que es decreciente. ¿Listo? Y de la negra de acá no podemos decir nada tampoco porque los signos van cambiando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá este valor es más grande que este, o sea que aquí creció, pero acá decreció, decreció, listo, entonces tampoco. ¿Qué significa que una función sea creciente o que una función sea decreciente? Entonces miremos esa definición. Entonces va a ser creciente si a sub
n es mayor que la anterior, a sub n menos 1, ¿cierto? Y esto se cumple, o bueno, no, para que se cuente bien, debe ser que a sub n más 1 debe ser mayor que a sub n para toda n, pero la estamos tomando que es mayor a 1, ¿cierto? ¿Por qué no igual? Porque si tenemos el caso... no, sí, tenemos que incluir igual, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque en el caso para n igual a 1 tenemos que a sub 2 debe ser mayor que a sub 1 y eso se cumple. ¿Listo? O sea, ¿esto qué significa? Que esta debe ser mayor que la anterior. Eso es lo importante de una función creciente. Y una función decreciente es lo contrario. Entonces, si a sub n más 1 es menor que a sub n, y de nuevo, para toda n mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Cuando esto es 1, estamos diciendo que a sub 2 es menor que a sub 1. Y vemos que ejemplos de esas sucesiones son estas que tenemos acá, ¿cierto? O sea, creciente cuando tenemos la sucesión r a la n y r es mayor que 1. Y decreciente cuando r está entre 0 y 1. ¿Listo? Bien. Y entonces vamos a definir que una función es monótona si es creciente o decreciente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que significa? Bueno, a su vez, estas funciones son monótonas porque, bueno, esta función creciente y esta función decreciente son funciones monótonas porque ya bien o crece o decrece. ¿Listo? Pero durante todo el intervalo. Estas funciones azules no son monótonas, ¿ok? No son monótonas precisamente porque no podemos establecer que o crezcan o que decrecen. ¿Listo? O sea, hablar de monotonía es como una forma de decir que es o creciente o decreciente, pero no que suceden esas mismas dos cosas en el intervalo. ¿Ok? Entonces sí, esa función azul y la función negra no son monótonas. Bien. Y ahora vamos a hablar acerca de funciones acotadas, sucesiones acotadas, perdón. Entonces, ¿qué es una sucesión acotada? Pensemos en esta sucesión roja, ¿cierto? Y nos damos cuenta de que está acotada por 0 en la parte inferior, ¿cierto? O sea, está acotada por abajo. ¿Por qué? Porque estos valores no toman valores inferiores a 0, pero no está acotada por arriba. La función azul no está acotada ni por abajo ni por arriba, ¿cierto? Porque esos límites los sobrepasan. Entonces es más fácil a veces ver cuáles son las funciones que tienen cotas. Podemos ver que esta función verde tiene una cota superior, ¿cierto? Este valor es el valor más grande que toma y tiene una cota inferior que es 0. Entonces esta está acotada por abajo y esta está acotada también por arriba. Y una sucesión, que cumpla con esas dos condiciones, acotada por arriba y abajo, se le llama una sucesión acotada. ¿Listo? Ejemplo, esa función verde. Y vamos a ver que la función negra también es una sucesión, que está acotada. ¿Por qué? Porque el valor más negativo que toma es este valor de acá. Y el valor más positivo que toma es este valor de acá. Entonces, de nuevo, hablamos de una función que tiene una cota abajo, una sucesión que tiene una cota abajo, una cota arriba. Y entonces hablamos de que también es una sucesión acotada. ¿Listo? Y entonces debemos mencionar el siguiente teorema. Entonces, teorema. Si una sucesión es acotada y monótona, es convergente. ¿Listo? ¿Qué significa? Si una sucesión tiene cota
superior e inferior y además o sucede que crece o sucede que decrece, necesariamente va a converger. Y lo más divertido de todo es que debe converger a la cota superior o a la cota inferior. O podemos pensar en que sucede que, sí, no, debe ser la cota superior o la cota inferior. ¿Por qué? Entonces estamos pensando que hay dos casos, ¿sí? Está acotada, es decir, tenemos un límite superior e inferior. Está abajo y arriba. Y tenemos acá arriba y abajo. Y tenemos dos casos, ¿cierto? Si es monótona es porque hace una de dos cosas. O crece o decrece. Bueno, aunque este acá no sería el comportamiento de si crece y además converge, ¿no? Sería un comportamiento más bien, llamaríamos nosotros asintótico, ¿cierto? Sería algo más bien como que hace algo así, la sucesión, ¿sí? Entonces sí, claro, si podemos pensar que si la sucesión es acotada y además es monótona y es entonces creciente, va a converger a la cota de arriba. Bueno, eso puede pasar, ¿sí? O también que si decrece, entonces converja a la cota de abajo, ¿ok? Y esto de encontrar cotas, pues no es algo nada fácil, es algo que viene de analizar cuál es la forma de la sucesión o de verla gráficamente, que es lo que estamos haciendo acá. Y vemos el caso de que cuando R está entre 0 y 1, se cumple que es una sucesión acotada y monótona y necesariamente debe converger. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, tenemos cota arriba y abajo, ¿cierto? Pero la función no es monótona. Sin embargo, la función sí converge. La sucesión sí converge. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasó? Ok, eso será otro caso que se va a analizar por otro lado. Y aquí lo que sucede es que no tenemos ni cota ni es monótona y otra tenemos una sola cota, ¿cierto? Que es la inferior. Entonces por eso es importante tener las dos. Sí, es monótona, también tiene una cota inferior, pero como le falta la cota superior, por eso no va a converger. Bueno, espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.